porque yo era en ese momento el goleador del equipo. Me dijo, lo va a llevar a la final de la Copa Libertadores. Al final, como ganado, porque digamos, como ganaba en el carro. Pero sí me acuerdo mucho de la pinta de él. No, aquí pudo haber habido lo que fuera, pero lo que nosotros vivimos allá es increíble. Entonces, había gente llorando en ese momento, había gente, se abrazaba el uno al otro. No sé ni cómo encontramos otra vez ese camioncito en ese mar de buses. Bienvenidos al tercer capítulo de Ritual Verdolaga. Hay historias que no nacen en la tribuna, ni en la final. Nacen en el barrio, en la familia, incluso en la universidad. Hoy nos vamos a embarcar en una historia de dos amigos que un día, con muchos sueños, empacaron una maleta y en un camión viajaron a ver la final más icónica del fútbol colombiano. Hoy estamos con dos tocayos de alma, corazón y equipo. Bienvenidos amigos a este tercer capítulo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo han estado? Preséntense a este público que está, mejor dicho, feliz de poderlos escuchar. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Betancur Lalinde. Toda la vida pues me ha encantado, me ha gustado mucho el fútbol. Soy jugador de fútbol aficionado, hincha de Nacional. Bueno, mi nombre es Luis Guillermo Angulo Cardona. Yo pues de profesión soy ingeniero administrador. Conocí en la universidad Luis Fernando pues iniciando, él es ingeniero civil. También he sido muy aficionado al fútbol desde pequeño. Mi papá fue el que me inculcó, mi papá era costeño, era muy gracioso porque era muy hincha de la Unión Magdalena. Cuando venía el Unión Magdalena era hincha del Unión, pero cuando era nacional. Entonces él era el que me llevaba al estadio y con él fue que empecé a tener pues esta pasión pues por Nacional. ¿Cómo se vivía ser hincha de Nacional en el 89? Creo que en ese momento se veía el fútbol un poco más calmado, no con tanto fanatismo. Era muy en paz, realmente nosotros ir al estadio era mucho más sencillo, acceder pues a cualquier tribuna, conseguir la boleta por supuesto era simple, no habían abonos ni nada de esto, entonces y ahí uno la compraba física y había muchos expendios, ¿cierto? Sí. Entonces era simple y en las tribunas pues el tema de las hinchadas sí, era muy en familia, el escándalo verde y que empezaban a brincar y uno los veía y eso causaba una impresión como que buena, sí, y así debe ser, pues es que esto no es la guerra, pues y si hay una disputa y si se van a ir como a un momento de encuentro, se queda con cantos, el que mejor cante, el que tenga la mejor barra, el que tenga los mejores pitos, ¿cierto? Que tengan los mejores trapos y todo eso, pues eso es lo que debe ganar. En eso es como cuando en las batallas de esas de freestyle, que ellos se agreden pues con palabras, se dicen cosas duras con palabras, pero nunca se van. Pero así debería ser una confrontación de estilo muy hasta bonito pues. Ese tema de las hinchas, como ustedes lo dicen, ha cambiado mucho, incluso en el clásico del semestre pasado. Las dos barras, tanto la de Medellín como la de Nacional, se unieron a cantar, o sea, a tocar sus instrumentos. Y yo siento algo ahorita que mencionaban lo del escándalo verde, yo siento que esas hinchadas que crecieron y hicieron grande al equipo, es una hinchada mucho más madura, mucho más consciente, que ya entiende el fútbol de otra manera y que invita a los nuevos jóvenes a que lo vivan también como desde el respeto. Entonces, qué rico que en un futuro podamos decir que también las hinchadas de otras partes del país pueden tener como esa cultura del fútbol que es tan bonita. Cuando Nacional en el 89 clasifica a Libertadores, ustedes de momento dijeron, ¿tenemos el mejor equipo del continente? ¿O la veían dura? No, yo sí veía Nacional con muchas posibilidades. Creo que pues de lo que me ha tocado a mí, ha sido un Nacional espectacular, o sea, jugador por jugador. Creo que estábamos en ese momento, en ese éxtasis futbolístico nacional. Para nosotros, ese Nacional no nos generaba sufrimiento. Sobre en el torneo local, cuando venía, desde uno iba a ver Nacional Pereira, uno ya sabía que iba a ser una goleada, pues que ahí no pasaba nada, inclusive de visitante. Nosotros, los sufrimientos de pronto eran con América y con Millonarios, que eran los clásicos del momento, ni siquiera con Medellín. ¿Sienten que de pronto esa confianza de ustedes como hinchas en el equipo era también porque, a ver, no nos digamos mentiras, ese equipo de Nacional era el equipo de la Selección Colombia? Sí, eso generaba mucha confianza y como lo dije Luis Guillermo, sometía a todos los equipos, los sometía. Sí. Y uno ya casi que a la fija sabía que iba a ganar. Ese equipo, digamos, tenía un equilibrio
desde la defensa, Sí. en el medio y en la delantera. Era equilibrado línea por línea. Yo creo que la hinchada de Nacional creció demasiado. Nacional conquistó Bogotá y conquistó a Colombia con el juego de ese equipo. Pero a ver, yo quiero saber cómo nace la idea de viajar a Bogotá. Quiero que me cuenten porque ya detrás de cámaras ellos nos han contado un poquito de su historia, pero cómo nació la amistad entre ustedes, cómo se adentraron como en esta locura que fue viajar a Bogotá en ese año. Bueno, nosotros nos conocimos en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y ahí en los primeros semestres hicimos, pues, digamos, mucho feeling, mucha empatía, él y yo con otros amigos, y así practicábamos fútbol. Yo iba a Carlos a jugar donde vivía él a los torneos, ahí en la escuela también jugábamos, y yo jugaba en un equipo en Bello y me iba muy bien con el que nos patrocinaba, porque yo era en ese momento el goleador del equipo. Me dijo, lo voy a llevar a la final de la Copa Libertadores. Y yo, no. Yo tenía como 17 años en ese momento, 18 años. No, yo feliz. Y entonces hablé con mis amigos, dije, me van a llevar tal y tal cosa. Entonces me acuerdo que Luis Guillermo me dijo, ¿será que yo creo que vos tenías la boleta, algo así, ¿no? Sí. Me dijo, ¿será que a mí me llevan ahí? Voy a hablar. Entonces yo llamé al que me iba a llevar, le dije, hey, ¿hay posibilidad de llevar un amigo ahí en el Carmioa? Eran un Renault 18 en esa época. Y me dijo, no cabe porque ya todo eso está copado. Vamos 4 personas. Y la idea sí no es como ahí. O la otra idea es que usted se vaya en un picocito, en un pico que alquilé, pero eso va un gentío, el berraco. Yo le hágale, yo me voy con el amigo mío ahí. Y no, entonces ya lo llamé a Luis Guillermo y me dijo, sí, vámonos, ya nos conseguimos transporte. No, eso fue una odisea, ese paseo en ese carro. Íbamos, yo creo que por ahí entre 40 o 50 en un pico. Nos movíamos y desacomodábamos el uno al otro. ¿Cómo recuerdas, Luis, el inicio de ese día? ¿Le pediste permiso a tu mamá? ¿Empacaste tu maleta? ¿Qué empacaste? ¿Habían ido ya a Bogotá? Porque allá el frío en esa época era más fuerte. ¿Cómo empezaste ese día? Mi mamá sí me dio permiso, pero yo creo que ella no era como muy consciente de a qué iba y para dónde. Pues yo le dije, para Bogotá. Sí. ¿En qué va con Luis Fernando? ¿En qué nos vamos? En un camioncito. Y de hecho yo tenía la boleta. Yo la conseguí, pero no tenía idea de cómo me iba a ir para Bogotá. Yo tenía que comprar el pasaje en bus, pero pues eso hubiera sido imposible porque todo se había agotado. Pues no sé, yo estaba buscando como un bus de esos donde se estaba montando toda la gente, pero tampoco tenía conciencia de cómo iba a ser eso. Entonces fue un viaje un poco alocado. Y sí, el pico del que habla Luis Fernando era un camión, era un 300, un 2-300 de esos. Con una jaulita sí, atrás. Una jaulita y carpado, pues sí, ahí nos fueron montando de a poquito, al final como ganado, porque íbamos como ganado ahí en el carro. Y el camioncito empezó a serpentear pues por todo Bello, entraba aquí. Y yo, móntese, otro. Por Dios. ¿Y qué empacaron ustedes? ¿A qué bolso llevaron? ¿Indumentaria, la camisa, una bandera, un gorro? ¿Llevaban mucha maleta o eran más bien ligeritos? Yo no me acuerdo con qué ropa iba yo. Yo creo que yo iba con una camiseta verde, algo así, y un blue jean. Pero sí me acuerdo mucho de la pinta de él, porque gozamos. Este man iba con un blue jean verde. Verde. Sí, y una camiseta blanca. Y el pantalón verde se rajó aquí. Ya iba a contar eso. No. Y de esta manera, con un buzo todo aquí. Es que... A ver, cuéntenos eso. Lo que pasa es que yo sí me preparo. De hecho, yo hoy en día voy a conciertos y de las bandas o los grupos que me gusta el rock and roll. Pues lo mismo que este rock and rollero a morir. No, aquí, Tim, porque a nosotros también nos encanta. Entonces... yo qué hice, un pantalón verde, pero me compré un pantalón, pues eso fue por allá en el centro, ordinario, pues, era un jean verde, pues, sí. Un jean verde y era muy apretadito, y una camisa efectivamente blanca y ya tenis blancos, y así me fui, yo todo verde y blanco, pero efectivamente... del movimiento y la costura y el busito y un busito que ya me tocó armármelo, pero de ahí en adelante fue un viaje muy incómodo.
Pues también con la ruanita, pues me sirvió mucho la ruanita que me empacó mi mamá. Pero la verdad, pues ya sabes, nosotros no llevamos equipaje. Cero equipaje. Sí. Yo llevaba la ruana y más nada. Pero es que creo que ahí lo que jugó en contra fue tanta gente, porque al estar más apretado y usted con el blue jeansito bien ajustadito, usted empezó a sufrir ahí. Y entonces las personas que se fueron montando que no eran tan amigas, ¿cómo se dio eso? Porque a la final yo creo que en un ambiente de fiesta y de la emoción para la que iban a vivir, ¿se transformó como en amistad o cómo fue? Ya cuando llegamos a Bogotá, todo el mundo, todos los que íbamos en el carro éramos amigos, porque la gente empezó a contar chistes, el uno a tomar, a ofrecer tragos. Bueno, eso se volvió una camaradería en todo el viaje, ¿cierto? Yo le añadiría a eso que es que no ha contado, es que empezamos parados y uno va contento y mirando porque la carpita estaba así, pero ya cuando la carpita la empiezan a bajar pues por el frío, nosotros nos sentábamos, entonces uno ponía los pies, iba relajadito, pero enseguida como había tanta gente, no había espacio, le empezaban a montar los pies encima a uno y se le dormía, entonces ya uno no podía quedarse sentado. Entonces yo lo que hice, la estrategia mía fue, yo me amarré donde se amarra la carpa, yo me amarré. ¿Un brazo? Los dos, yo iba como un Cristo así, entonces porque si me quedaba dormido uno se podía caer, entonces yo me amarré y me fui así y me dormí parado. La caravana de buses era impresionante, eso era una toma de la capital, o sea, la gente, los rolos, los cundiboyacenses pues allá nos miraban y eran impresionantes, algunos nos gritaban cosas como pues que paisas, bueno, y aquí son los rolos y no sé qué, y nosotros, y todo el mundo, banderas, y eso fue una toma. Sí, creo que de la capital, sí. Muy bacano lo que dice Luis, eso sí fue cierto. Cuando llegamos a Bogotá fue una toma de Antioquia a Bogotá prácticamente. Sí. Todos esos carros pitando, impresionante. Y creo que no se va a dar porque, como te digo, ya el mundo ha evolucionado mucho y yo creo que ya la mayoría, pues ya los tiquetes son muy baratos, viaja uno de Bogotá, de Medellín a Bogotá muy fácil, sí. Pero en esa época, pues, y para nosotros que éramos estudiantes, no era fácil uno tener un boleto pues, en avión. Entonces mucha gente viajaba pues en carro, entonces la llegada ya fue una cosa espectacular, no, eso se sentía uno mismo todos los pelos de punta. Perdón que te interrumpa, y los gritos de pronto de la gente también era por la rivalidad que había con Millonarios, recuerda que Nacional había eliminado a Millonarios, ¿cierto? Sí. Y eso ya era un choque fuerte pues para él y nos tenían... Pero lo impresionante es lo que pasó después, respecto a esa llegada de ellos gritándonos cosas y no sé qué, y mirándonos con asombro, a después cuando Nacional queda campeón. Bueno, y es que esas historias cada vez se ponen mejor, y yo pienso algo, para llegar a esa gloria, uno también la tiene que sufrir. ¿Crees que valió la pena entonces haberte amarrado como un Cristo durante todo el trayecto para vivir lo que viviste? No, total, para mí es un momento de esos de la vida imborrable, es algo que tengo muy presente siempre. Es decir, aquí había una fiesta, pero la fiesta que yo decía, no, aquí pudo haber habido lo que fuera, pero lo que nosotros vivimos allá es increíble. Entonces sí valió la pena llegar al estadio con el pantalón roto. Nosotros llegamos a un centro comercial que era Galería, ¿cierto? Por ahí, allá nos bañamos, yo me bañé en un lavamanos, ¿ves? Bañamos agüita, nos limpiamos, bueno, y el otro era organizarnos con muy poquita plata, ¿cierto? Buscar algo de comer, compramos de esos sándwiches por ahí de la calle y el resto era ir a hacer la fila ya para entrar al estadio, ¿cierto? Llegamos tipo como 8 o 9 de la mañana y el partido era a las 8 de la noche, faltaba todo un día. En las mangas del estadio nos acostamos a dormir. A ver, ahora que nos mencionaban que entrando a la Sabana de Bogotá, muchos de las personas, los rolos, las personas que vivían allá, les decían cosas. ¿De pronto sienten ustedes que ese partido contra Millonarios se incrementó más una rivalidad y que muchos dicen que fue que Nacional se lo dieron, pero si usted se pone a analizar, y los invito a que busquen el partido, ¿cuántas faltas? O sea, si en ese momento ya hubiéramos tenido VAR, muchachos, ese partido a Nacional se lo hicieron imposible y muchas cosas no se las pitaron. Pero sí, o sea, en ese momento la rivalidad con ese equipo que era, pues en ese Millonarios era mucha, eran los dos equipos pues más
En ese momento pues yo creo que los más, bueno, también el América de Cali, pero el Millonarios en ese momento tenía si una tromba, un combo impresionante. En ese momento salió victorioso Nacional y le quedó a Nacional. Es que Nacional no la tuvo fácil. Nosotros éramos muy confiados y Olimpia era un equipo peligroso, también tuvo sus oportunidades de gol. Pero no perdíamos, nosotros sabíamos que Nacional en cualquier momento podía anotar. Yo no vi en realidad eso cuando hablan de que le regalaron el partido o que hubo influencia de Pablo, de las cosas pues que hablan. Yo no la vi porque en realidad yo vi un partido muy claro en el que Olimpia tuvo sus oportunidades, no le dejaron de pitar nada o algo, pues un penal o algo, y los goles de Nacional pues fueron totalmente lícitos. Yo quiero aquí hacer como un paréntesis y es porque siento que de las nuevas generaciones quizás hay mucha desinformación, que porque piensan que cierto personaje era de Medellín, era hincha de Nacional, y la verdad es que él no era hincha de Nacional, era hincha de Independiente Medellín. Entonces siento que hay mucha desinformación por ese lado y que, como tú lo dices, si usted hoy vuelve a verse el partido, o sea, es un partido que no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. Se ganó con mérito, se ganó con juego y siento que es un partido que marcó un antes y un después de quién es el más grande de la historia del fútbol colombiano. Cuando ustedes entraron ya al estadio, ¿seguiste con tu amigo, el profesor, el que los invitó, o ya estaban solo ustedes dos con gente que no conocían en el estadio? Ellos cogieron por un lado y nosotros por otro. Nosotros llegamos ya fue con toda la gente que estaba en el carro. Yo de la gente en el carro ya en la tribuna no me acuerdo si estábamos con ellos, estábamos nosotros dos, sabemos de dónde estaba el carro, donde teníamos que llegar, sí, y nosotros dos ahí esperando que arrancara, y arrancó, pues eso fue muy estresante el partido, hasta que no metieron los 2 goles y después nos ponen a subir con los penaltis. ¿Qué cántico recuerdan de pronto ustedes de ese momento? Uno que ustedes hoy vuelvan a escuchar y que, como yo, se les marque y se les erice la piel. Era un grito como Entonces, pero eso sí se genera, y uno sí veía, ¿cierto? Toda la gente brincando a la vez. Wow. Entonces, todo el estadio, ¿cierto? Recuerdo eso, pues que era parte de ese escándalo verde. Pitan el partido, penales. Habían rosarios por ahí en mano, lágrimas por ahí. A mí personalmente me ha tocado vivir penales en el estadio. Muchas personas no les gusta mirarlos, se voltean, rezan, se arrodillan. ¿Qué empezaron a ver ustedes en la tribuna de las personas que tenían alrededor? No, había gente de todo, había gente llorando en ese momento, había gente se abrazaba el uno al otro. Yo, por ejemplo, soy muy frío, yo me quedo quieto esperando a ver como qué pasa, ¿cierto? Pero genera un estrés, ¿cierto? Y ver uno que sucede, que se lo come el uno, que se lo come el otro. Entonces la cosa se prolonga hasta que se hace el desenlace, pues que Leonel lo convierte. Creo pues que ahí el estadio brincó y eso se volvió loco ese estadio ese día. Yo estaba como confiado, pues la verdad sí sufrí todo, pues sobre todo por la prolongación de los penales, pero yo estaba alegre, yo sí también estaba cansado, pero yo estaba como entre alegre, preocupado por el roto de mi pantalón, como de que nadie me lo viera. Tenía ventilación extra por ahí. Y que ya me empezaba a hablar yo hice un amigo Rolo. Oye, paisas y no sé qué, y nos abrazaban. Y sobre todo cuando ya el último gol, pues el hombre ya feliz nos invitó. Es que, ¿por qué no se quedan? Vamos a mi casa, yo les doy dormida. Y nosotros vamos, pues hombre, vamos para Medellín. Sí. Pitazo final, escuchan ustedes, Nacional, campeón de la Copa Libertadores. ¿Qué siente? Pues es que... No, eso fue la gritería más impresionante, la gente brincando, se abrazaba. Usted no veía así, no, eso fue un tumulto de gente dentro de la tribuna donde nosotros estábamos. Y salir del estadio, peor. ¿No? La gente no quería ni siquiera salir, porque obviamente la gente en la celebración... No hubo un pitazo final, pues usted sabe que, como se vio, llega Leonel Cobra, hace la paradilla. Pues yo no sé si él ya había visto eso en alguien, pero como lo cobró particularmente Leo, ¿cierto? Pues él hace el gol y ya, pues
Ese fue el pitazo final. Fue el pitazo final y la explosión, pero la tribuna estaba viva, loca, pues cierto, él se demoró en salir, obviamente también por la premiación, Sí, ¿cierto? exacto. Fue muy emotivo. Sí, imborrable el momento. Llegan ustedes al carro, se encuentran con esos amigos de viaje que hicieron. ¿Cómo fue la alegría, abrazos? ¿Cómo fue eso ya para embarcarse otra vez rumbo a Medellín? Y sabíamos que a la salida teníamos que buscar el camioncito, que yo ahora recuerdo, yo no sé ni cómo encontramos otra vez el camioncito en ese mar de buses. Y yo me acuerdo que nos decía, era por acá, y no había celular, pues no había quien llamar. Yo no sé cómo llega a ese camioncito otra vez. Creo que la energía venía en su más alto ya nivel ahí cuando todo el mundo llegó al carro, los gritos, todo. Pues que estábamos viviendo esa sensación de quedar campeones. Obviamente la experiencia, todo el mundo, no, ya más, con más camaradería, como se dice, para el viaje. Claro que la salida de Bogotá fue horrible, hubo accidentes, mucho pito, parecía la hora de llegada. Sí, sabes que yo creo que ahí fue cuando salió toda esa nueva hinchada, o esa gran hinchada que hay de Nacional en Bogotá. Eso impactó mucho a los chicos de la época, esa celebración que se estaba viviendo, ¿cierto? Se volvió una celebración nacional. Y sí, es verdad, nos demoramos mucho en salir allá, íbamos muy felices, celebrando, mirando todo eso. Pero en la medida que fuimos avanzando y salimos de la sabana otra vez, pues ya nos llegó el cansancio, empezamos otra vez a buscar el sitio, a amarrarme a lo Cristo, a buscar la ruanita, pues porque el frío intenso. Quiero anotar que la ruanita que mi mamá me encomendó, nosotros de venida paramos en Río Claro y ahí ya veníamos súper acalorados, nos tocó mediodía. Yo no sé si Luis, pero yo sí me metí a Río Claro, pues en los calzoncillos de la época, pues porque no llevábamos nada. Y bueno, y ya otra vez vestirse. Cuando volví al camión, empecé a buscar la ruanita, pero es que uno con ese cansancio de dormir casi cero y era como alucinando, como que bueno. El agotamiento físico ya se empezaba a dar. ¿Dónde está la ruanita? Y llegué a Medellín, yo dije, la ruanita que se esfumó. Mi mamá todavía me la reclama hoy. Todavía me dice, usted que me botó la ruanita. Pero era una ruanita fina, boyacense, pues, inclusive con bordaditos. Dios mío, pues, pero bueno, eso es la ruanita de perdió. ¿Cómo les han contado ustedes esa historia a sus hijos, a su familia? Llegaron a Medellín, ¿cuánto duró esta celebración? Poderle contar a los amigos de uno, tanto de la universidad como pues, los amigos que uno tenía, de que uno vivió esa experiencia. Era una nota, uno saber que estuvo allá y que fue participar de esa experiencia, era muy bacano. Yo sacaba pecho y yo chicaneaba con él, todavía chicaneo. Entonces contaba a mi mamá, ay, aquí en la celebración esto. Yo, mamá. Pues sí, todo el que me decía, es que es la celebración. Yo, espérate, es que yo estuve en el estadio. Pues, decir, yo veo ahora esos pelados que viajan y que uno los ve en la carretera y echando dedo y que viajan hasta Argentina y eso. Bueno, sí, muy tesos, pero pues ahí nosotros fuimos como pioneros de ese cuento de sufrirla, de ir con poca plata en el bolsillo. Es que allá comimos solo un sándwich, o sea, unos sándwiches de esos que son mentirosos, que tiene la mortadela por aquí, mortadela pues, pero la mortadela asomada por un lado pero tiene media pues. Entonces eso fue lo que comimos y ahí hasta las 8 de la noche y eso lo hemos transmitido. Yo sí se lo he contado a mi hijo. Si sus hijos el día de mañana, no sé, les dicen, papá, voy para una final de Copa Libertadores de Nacional en otro país. Si es en avión, yo creo que yo la patrocinaría. Ya obviamente se genera un mayor riesgo en ese transporte urbano que de una ciudad a otra ciudad entre hinchadas, pero sí.
Yo también yo también en las mismas condiciones y que se lo disfrute, pues sería genial. De esa experiencia del 89, quizás guardaron alguna reliquia, la boleta, el pantalón roto, algo de pronto, o sienten que, no sé, es algo que van a tener para siempre en su memoria. Yo guardé en esa época pues existía el periódico El Mundo y El Mundo tenía una separata deportiva. Y yo guardé las separatas de los 5 días siguientes, que fueron todos dedicados a Nacional, con los jugadores ahí. Algunos se veían como con cara ya de trasnochados. Yo tengo mucho el recuerdo de León Villa, que era un lateral, ¿cierto? León Villa, como un zurdo muy exquisito. Por los mejores jugadores, pero León Villa en el Nacional tuvo siempre muy buenos laterales. ¿Cierto? León Villa, Gildardo Gómez, el Chontico Herrera, pues unos voladores, ¿para qué? Digo, León Osorio. Pero entonces yo guardé esas separatas hasta el 2022. Ya estaban muy deterioradas y no supe cómo conservarlas, pero siempre las tenía por allá y cuando me mudaba las llevaba y las abría y un día las llevé al bar Atlenal de Envigado y se las ofrecí. Pues yo me creía como en el precio de la historia. Bueno, creí que me iban y cuando no, en realidad no te los puedo comprar yo. En realidad se me están deteriorando y te los voy a dejar si te interesa en mí. Me lo recibió el hijo del dueño allá. Entonces creo que quedaron en buenas manos. Eso allá es como un museo y espero que sí le estén dando buen uso y que los estén conservando. Porque... ¿Creen ustedes que hoy se vive diferente el fútbol y el amor por Nacional? ¿Cómo fue ustedes que lo vieron en carne propia el 89 y el 2016? ¿Hay alguna diferencia? ¿Sienten que es igual? ¿Cómo lo ven? Creo que las fiestas son todavía más grandes, pues lo vemos en las finales inclusive del fútbol colombiano. De pronto, antes era un poco más frío, pues sin tanto fanatismo, ¿cierto? Y esos, digamos, los grandes campos que se han dado. En algún momento pues para nosotros ese cambio pudo haber sido negativo, pero pues por lo que estaba pasando con las hinchadas, pero eso hace parte de la fiesta, pues el tema de los trapos, ¿cierto? De los tifos, de los cantos, que yo lo veo positivo, sí, con el acompañamiento de la institucionalidad y todos se hacen conscientes de que la guerra debe ser como, si es que se llama guerra, debe ser con cantos, debe ser con alegría, debe ser ¿cierto? Con eso. La superioridad se podría manifestar en eso, tenemos la mejor bandera, el mejor tifo y ya más nada, no es una batalla ahí campal. Entonces sí, era diferente la forma de pasión, pero en ese tiempo ya empezó, como yo lo conté ahorita, ya en la tribuna, en un momento se empezó a ver un más pues en esa final sobre todo más fervor y es diferente. Y ahora en la final, pues yo estuve ahí y salí pues y vi la celebración, pero yo vuelvo y digo, yo decía, nada como en el 89. Nada como en el 89. Tuviste el orgullo. Sí. ¿Qué mensaje le dirían a esos dos amigos que hoy puede que tengan la misma edad que ustedes en el 89 y que quizás quieran vivir esos momentos de gloria? No, los momentos hay que vivirlos, mientras uno los pueda vivir y responsablemente, ¿cierto? Eso es muy importante. Creo que nosotros fuimos, porque muchas veces esos momentos de éxtasis, si uno obviamente se exceden, pues muchas veces le marcan a uno factura, un accidente o alguna cosa. Vivir las experiencias es muy bacano porque obviamente eso lo marca mucho a uno. Pues ya, ahorita que nos hiciste una pregunta de qué recuerdos tendríamos, yo dije, hombre, tómense una foto, guarden la boleta. Pues sí, yo hubiera querido tener un recuerdo. Lo de la foto hubiera sido un poquito difícil, es que tendríamos que haber tenido cámaras de claro. ¿Y vos viste alguna cámara en absoluto? Los que guardaron también algún recuerdo ahorita de la otra final, pues creo que eso es importante. ¿Qué mensaje les gustaría dejarle a los hinchas, a estas nuevas generaciones, a que vivan el fútbol con ese mismo amor y ese mismo respeto que ustedes lo han venido haciendo durante toda su vida? Para mí el fútbol es el espectáculo más grande que hay en el mundo. Pues yo no conozco un evento que aglomere tanta gente y tantas emociones. El mensaje es que el fútbol
se debe vivir con respeto, independiente de que uno sea hincha del uno o del otro, que uno puede ver el partido en una tienda, en el estadio, con diferentes hinchas, y no se debe perder ningún momento el respeto, ¿cierto? En el 89 eso fue un triunfo de país. En el 2016 fue un triunfo de país. Y hasta cuando Once Caldas fue campeón de Copa Libertadores también fue un triunfo de país. Entonces esto se tiene que volver, es un disfrute, tiene que volver, es un entretenimiento, es una fiesta, no es la vida, no es la guerra. Y la idea es seguirlo viviendo, pero con alegría. Eso es lo que tiene que ser. Amigos, espero que estén demasiado conectados a todas nuestras redes sociales, que les haya encantado esta conversación tan espectacular que tuvimos con esos dos hinchas que nos regalaron momentos de risa, de emoción. La invitación también es para que este 14 de agosto nos vemos todos en las salas de cine con Uno Vuelve Siempre, la película de Nacional que todos los hinchas nos tenemos que ir a ver, que todos nos vamos a sentir representados, y obviamente ustedes están súper invitados para que vayan, se la vean y la disfruten. ¡Chao! Hasta luego. Verde.